6:35 de la mañana nos acompaña Stalin González, dirigente político de Un Nuevo Tiempo, miembro de la delegación de la Mesa de Diálogo en México. Gracias por venir, Stalin. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Bien. Mira, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es tu balance? Además, ustedes que tuvieron la oportunidad de reunirse previamente en un viaje que hicieron a Colombia con los anfitriones. ¿Qué sabor les deja esto y sobre todo qué panorámica para intentar retomar el diálogo, sobre todo cuando aquí el Ejecutivo a través de distintos voceros dice, miren señores, hasta que no hagan esto y esto y esto y esto, no hay diálogo? Sí, buenos días. Bueno, como dice, viene, como la gente debe saber, hubo esta conferencia en Bogotá. Nosotros pudimos reunirnos con el presidente Petro 2 días antes y aprovechamos y estando allá pudimos conversar con algunos cancilleres, ministros, representantes de los países que estuvieron ahí, ¿no? Primero, celebrar la iniciativa, lo que demuestra que Venezuela sigue siendo un tema y que hay que mantenerlo y buscar una salida a esto, ¿no? No es mantener el tema nada más, sino que se construya una salida. Creo que el gran consenso que hubo en esta conferencia, en la declaración final, es que las cosas deben cambiar en Venezuela. Si estuvieran bien, no estuvieran este tipo de iniciativas. En Venezuela hay que cambiar las cosas. Hay 7 millones, 6 millones, 7 millones de inmigrantes que sobre todo están en el continente. Una conferencia donde había en su mayoría países del continente que quieren contribuir a una salida democrática, pacífica en Venezuela y que además de estabilidad económica, porque al final la migración ocurre por la situación económica que vive en el país. No va a haber mejoría económica si no hay una estabilidad política. Si no hay instituciones es muy difícil mejorar la economía y yo creo que ahí se hizo ese debate, se hace el esfuerzo y se está haciendo el esfuerzo para retomar un proceso. Creo que el presidente Petro tiene claro, somos un país que compartimos 2.200 millones, 2.200 kilómetros de frontera y que sabe que incide, lo que pasa de un lado de la frontera incide en el otro. Y yo creo que ya hay un compromiso de lograr que en Venezuela haya estabilidad y haya democracia, que podamos lograr elegir libremente en una elección. Y como dijo todo, creo que hubo el gran consenso en toda la conferencia, es que aunque la crisis económica en Venezuela no es culpa de las sanciones, es difícil salir de la crisis con las sanciones, pero para vivir en un país sin sanciones, que al final lo que todos queremos, debe haber democracia, debe haber pasos firmes hacia rescatar el respeto a la Constitución. Y bueno, aquí estamos haciendo ese esfuerzo. Las declaraciones de Maduro o de Jorge Rodríguez, yo siempre digo que las negociaciones de micrófono no funcionan. Y bueno, está bien, que declaren y dicen cosas. No es lo mismo no es lo mismo las cosas que dicen en público, en eso, para hablarle a sus seguidores, que que las cosas que dicen en las mesas. Por ejemplo, esa conferencia se dio porque ellos estaban de acuerdo. Si las partes no hubiésemos estado de acuerdo en que la conferencia se diera, a lo mejor los países no hubiesen avanzado en esa iniciativa. Pero creo que hay que seguir con el esfuerzo de lograr que las cosas en el 24 puedan cambiar. Si no, creo que el gran consenso en los venezolanos, queremos dejar de vivir así. O sea, este país no puede seguir viviendo con la economía como está, haciendo colas de gasolina, que no alcance la plata, que los servicios públicos no funcionen. Entonces, debemos cambiar. ¿Cómo cambiamos? Poniéndonos de acuerdo. Y que ese acuerdo signifique poder hacer una elección competitiva donde los venezolanos podamos elegir libremente, ¿no? ¿Qué debe pasar para que las cosas cambien, como tú lo has dicho, sobre todo en el marco de tu análisis? Porque tú describes que con esta actividad ya no solamente es el Reino de Noruega el que está interesado en impulsar el diálogo. Y uno supone, como tú también lo has dicho, que más allá de los micrófonos hay un diálogo que no se ha parado en distintos escenarios con matices. Acelerará, se ralentizará. Pero, ¿qué debe venir ahora? Uno supone que ya ustedes están moviéndose para que haya un reencuentro presencial. ¿Y esa agenda qué debería incluir? Porque falta muy poco para ese 2024 que tú estás señalando. Bueno, y esa es nuestra preocupación. Hay que ponerle a esto sentido de urgencia. Ha pasado el tiempo, aunque el 24 pueden faltar todavía 7 meses. Estamos ya casi entrando al mes 5.
todo lo que hay que hacer para construir que una elección sea competitiva requiere tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la oposición, bueno, tiene unas primarias que tiene que atender, pero por ejemplo, para que venga la observación internacional calificada como la de la Unión Europea, necesitas casi un año para que todo ese trabajo se haga, asumir las recomendaciones del informe anterior de las elecciones regionales. Entonces, aquí creo que esto hay que verlo como un impulso, este impulso no hay que perderlo. Creo que el concierto de esa conferencia, el ánimo era alentar a seguir hacia adelante. Creo que también nosotros llegamos aquí porque la política de la máxima presión fracasó. Y yo entiendo las críticas que se hacen y las dudas que puede haber, respeto la opinión de todo el mundo, pero esa política fracasó. Ahora, ¿cómo construimos? El llamado maximalismo. Sí, y al final fracasó. Vamos entrando al 2024 y ni Donald Trump está en la presidencia y Maduro sigue aquí. Entonces, es un Ni hecho Iván real. Duque tampoco. Sí, pero es un hecho real. La geopolítica del continente cambió y del mundo cambió. Entonces, esos elementos, ¿cómo los aprovecha hacia el beneficio del país, hacia el beneficio de la democracia, de tener instituciones, de que la familia pueda reencontrarse? Es cómo aprovechar todo lo que está pasando para mejorar las cosas en Ahora Venezuela. fíjate, sin ir a los extremos, puede haber noticias en el corto o mediano plazo con las sanciones, por ejemplo, Mira, con algún tipo de matiz que satisfaga, digamos, a las partes como un punto a favor de esa causa común que es Venezuela y sus problemas. cualquier negociación necesita mejorar el ambiente. Y yo creo que la conferencia da para ir mejorando ese ambiente. Hay que trabajar, hay que hablar, hay que lograr que las cosas sucedan para que se pueda retomar un acuerdo. Creo que hoy lo que te demuestra es, bueno, 20 países de distintos continentes, sobre todo de América y de Europa, dicen, bueno, a cómo contribuimos. No es la presión, es cómo contribuimos a que esto funcione. Cómo contribuimos que las cosas avancen. Y aquí también tiene que tener las partes, entonces las ganas de hacerlo. Te pareciera que con las declaraciones de Maduro, que él no tiene como muchas ganas de ponerse de acuerdo tampoco. Entonces pareciera que es que a él le satisface cómo estamos viviendo en Venezuela. Y eso no creo que sea bueno para nadie. Si aquí hay algo, con un acuerdo ganamos todo. Yo te digo, por ejemplo, le decía yo a alguien en estos días, estaban hablando de la licencia que se le dio a Chevron. Y bueno, muchas críticas se dio, bueno, ¿por qué le van a dar eso al régimen? ¿Por qué le van a dar dinero a fulano para...? Digo, hoy, ve la situación de hoy, después de lo que ha pasado en PDVSA las últimas semanas. PDVSA era incapaz de tener una cosa tan fácil como lo que nos dieron en el liceo, un libro de contabilidad de debe, haber y saldo. Hacer una cosa tan fácil como eso, PDVSA hoy no sabe cuánto vende, cuánto exporta, cuánto cobra. Chevron es lo único que hoy sabemos cuánto está vendiendo, cuánto, a cómo lo vende, y como el convenio, la licencia tiene que pagar en bolívares a PDVSA, lo pone en dos cuentas en el sistema cambiario venezolano y ese dinero en dólares ayuda al mercado. Entonces hoy, sí, uno pues, está ayudando a estabilizar la moneda. Dos, sabemos cuánto se está vendiendo incluso desde la oposición. Bueno, ya tú puedes hacer hoy un seguimiento de cuánto está entrando y cuánto está saliendo. Veamos eso que hoy es una cosa significativa. No es tan grande, pero es algo, veámoslo macro, veámoslo más grande. Entonces, sí, un acuerdo puede ayudar a que todos ganemos, porque al final es que el país gane. Entonces, ¿cómo hacemos para que este país salga del hueco económico donde está? Entonces tenemos que poner unas reglas claras. O sea, por ejemplo, hay gente que dice que no está de acuerdo que le den, que el gobierno no acceda a tal préstamo o a aquel... Ahora, tiene que cumplir con las reglas del Fondo Monetario. El artículo 4 del Fondo Monetario tiene que publicar las cifras, tiene que hacer las cosas bien, tiene que tener un banco central que sea autónomo. Entonces, creo que hay que ir institucionalizando este país, pues si no, esto no va a mejorar. Y que evidentemente los venezolanos tengamos la oportunidad de utilizar una herramienta como el voto para el cambio político. Ahora, todo eso es una cosa progresiva y que si no comenzamos cada día vamos a ir poniendo el fin mucho más allá y al final yo no quiero ni seguir viviendo como estamos viviendo en Venezuela ni que mi hija pues, viva aquí en esta forma, porque si no lo que está ocurriendo es la mayoría del país sigue buscando
un futuro afuera, sigue buscando un objetivo y así no vamos a poder sacar a Venezuela hacia adelante, ¿no? Stalin, en la próxima parte, y sobre todo en el contexto de lo que tú has descrito, está otro factor de presión y es la agudización de la crisis económica. Oye, el consumo está hablando muy fuerte y quienes están dedicados a la industria, a la empresa, al comercio están muy preocupados porque aquel atisbo de aparente en un segundo aire que hubo por ahí a finales del año pasado se apagó. ¿Qué crees tú debe ocurrir? No te voy a preguntar si sabes cuándo, si sabes de qué manera, pero ¿qué debería ocurrir? ¿Qué debería ocurrir para que uno tenga noticias de la retoma de este diálogo? Oye, porque no es cualquier cosa lo que acaba de ocurrir. Ustedes se reúnen con Petro, viajan, se da esta cumbre. Hay una gran expectativa por lo que pueda venir. Así que al regreso escucharemos la respuesta de Stalin González. Sigan allí, por favor. Stalin González, esto es una situación muy distinta a la de alguien que, tú sabes, tiene una entrevista de trabajo y le dicen, te vamos a llamar y uno está pendiente que suene el teléfono. Es decir, ¿qué se hace ahora? ¿Qué tipo de lobby debe evolucionar? Oye, para pensar en ese reencuentro presencial, en ese cara a cara, bueno, que uno está esperando. Sí, bueno, yo primero desde la oposición. Yo creo que no hay que poner tampoco todos los huevos en la canasta ni las esperanzas que un acuerdo por sí solo va a lograr el cambio. Si nosotros no trabajamos en la reunificación de la oposición, de construir una alianza mucho más grande, ser una alternativa con la gente, por un lado, y construir ese proceso de primaria que sirva como un hecho político, que construya el impulso para ir a la elección presidencial y no solamente como lo ven algunos, que es una cosa para ver quién es candidato presidencial, o sea, esas cosas tienen que hacerse a la par. Un acuerdo por sí solo, el acuerdo, la negociación es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para hoy, para retomar y reencontrarnos con la gente, conectarnos de nuevo con la esperanza de la gente y hacer una alternativa. Y a la par construir esa unidad mucho más grande. Hoy la plataforma unitaria sí es el centro o es el espacio donde la coalición donde más fuerza tiene la oposición, pero la oposición es más grande que la plataforma unitaria. Entonces, ¿cómo hace para ayudar y que eso crezca? Y trabajar en el acuerdo. Ahora, trabajar en el acuerdo no tienes que tener las ganas de trabajar, de hacer, de llegar y lograr un acuerdo. Creo que además la contraparte, en este caso Maduro, bueno, tiene que dar señales de que sí quiere un acuerdo, de que sí está dispuesto a que las cosas mejoren en Venezuela, de que las cosas, que podamos tener la oportunidad de vivir en un país mejor. O sea, yo creo que también Maduro tiene que ponerse, o sea, si uno se pone haciendo el ejercicio de su lugar, yo me imagino que él no quiere quedar en los libros de historia como que el que acabó con Venezuela. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer? Yo entiendo que tenemos que mejorar el ambiente para que pero ¿qué más quiere? O sea, ¿qué más quiere? 20 países diciéndole, menos, ¿cómo te ayudamos? Porque no es la amenaza. O sea, no es la amenaza, haz tal cosa, porque si no, no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo contribuimos? Y yo creo que aquí, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros de nuestra parte? Como dije, hay que seguir trabajando con una organización interna y en una alternativa. Ahora seguir mostrando y hablando con los países, con las naciones, con el liderazgo, para que se pueda lograr ese acuerdo. Un acuerdo que además construya, que logre que los venezolanos podamos vivir bien. Creo que hay que aprovechar esta iniciativa de Petro. O sea, Petro al final creo que lo está haciendo con todas las dudas que podamos tener de Petro. Petro es una persona que llegó al poder por la vía electoral, que sí, que tuvo un pasado de izquierda, pero de guerrilla, pero que llegó al poder por la vía electoral, que habla del sistema interamericano, que habla del respeto a los derechos humanos. O sea, ¿quién más? O sea, yo te digo, ¿quién más? A Petro lo inhabilitaron en su momento y luchó para que le quitaran la vida. Y hoy Petro es presidente porque el sistema interamericano tomó una decisión y lo habilitó. O por ejemplo Lula. O sea, yo entiendo toda la lucha que tuvo Lula para llegar a ser presidente, porque a priori nosotros decimos, bueno, son de izquierda, no son amigos nuestros. Nosotros tenemos que hablar con todo el mundo. Al final es el interés de que los venezolanos vivamos bien. Ahora fíjate, Stalin, ustedes tienen que hablar con todo el mundo. Por supuesto está este proceso de diálogo hacia negociaciones, pero también hay que, dentro de ese, todo el mundo está el país.
estoy yo, bueno, están tus vecinos. Y queremos saber tantas cosas como, por ejemplo, y yo la otra vez también te lo tocaba, y Maduro lo volvió a citar en días previos a la cumbre. Mira, cuando van a desembolsar los 3.200 millones de dólares para el acordado plan social con supervisión de la ONU. Es decir, rendición de cuentas, porque hay unos bienes en el exterior. Ese no puede ser un tema abstracto, eso tiene que definirse en dinero. Es decir, parte de la reconexión que se necesita entre los venezolanos y sus políticos es que se nos hable claro, que, oye, que uno se siente interesado. Mira, están de acuerdo en que hay tanto representado en ese dinero, y qué pasó con Citgo, y qué pasó con Monómero, y quiénes son responsables dentro de la oposición. Es decir, reconocer los errores propios, para ir construyendo un camino de confianza. Esa parte, chicos, que es objetiva, ¿tú crees que pueda tener más luz? ¿Tú crees que en un momento dado pueda ser más accesible al conocimiento, al manejo de los venezolanos? Mira, por ejemplo, la experiencia del fondo. ¿Cuál es la realidad hoy, el estatus del fondo? Nosotros teníamos un proceso de acuerdo con el tema del fondo, hablamos sobre el sistema eléctrico, sobre el sistema de salud, nos pusimos de acuerdo, bueno, cuáles son, en dónde se va a invertir ese dinero, cómo estabilizamos el sistema eléctrico, cuáles son las inversiones, cómo contribuye con más megavatios, con transmisión. Con el tema de salud, bueno, cuáles son los hospitales, cuáles son las necesidades, y nos pusimos de acuerdo muy detalladamente, esos planes están muy detalladamente. Hay que buscar ese dinero que está congelado. Ahora, las partes son los que tenemos que ir a los bancos. O sea, yo no me puedo aparecer en un banco mira, aquí yo tengo un acuerdo que firmé en México para que esta plata que está aquí congelada la pase de este banco a este banco. No, es que las partes tenemos que ir. Yo creo que ahí también Maduro tiene que contribuir en a buscar una solución a eso. Porque ciertamente hay unos impedimentos jurídicos que los hemos ido trabajando. Pero ahora tenemos que ir las partes a cada uno de esos bancos a decir, mire, nosotros estamos de acuerdo en el marco de este acuerdo, este dinero es de los venezolanos y debe pasarse de esta cuenta a este fondo que se está creando en la ONU. Ellos también tienen que ayudar, ¿no? Eso nunca fue una decisión, no nos comprometimos nosotros solos, ellos también tienen que ayudar. Y que creo que el fondo, o sea, por ejemplo, hay que retomar ese tema, aunque nosotros hemos seguido trabajando por nuestra parte, pero necesitamos de la contraparte para avanzar. Entonces yo digo, Maduro, más allá de la retórica y todo lo que dice y todas las cosas, ¿cómo contribuyes de verdad en la mesa? ¿Cuál es tu verdad? O sea, al final, Maduro quiere o no quiere una elección competitiva. Maduro quiere o no quiere que las cosas mejoren en Venezuela. Entonces, de verdad está enfermo de poder. Entonces, si eso es lo que proyecta, entonces vamos a desnudarlo. Porque quedarnos, entonces, tomar la posición, bueno, que yo no hablo con él porque él es tal cosa, o yo no hago el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo tenemos que hacerlo, porque al final lo que estamos pagando todo somos los venezolanos. Y aquí las cosas deben cambiar. Entonces tenemos alentar a Maduro, aprovechar el impulso que está desde la comunidad internacional para contribuir en una salida y hacer lo que tenemos que hacer como oposición. Porque el acuerdo por sí solo no va a lograr que cambien las cosas. Sobre ese punto, y incluso te me adelantaste a una pregunta que te quería hacer y la voy a sostener. Es decir, en paralelo al esfuerzo de diálogo o cualquier otra herramienta constructiva para ponernos de acuerdo, ¿qué pasa con la oposición o las oposiciones en sus organizaciones, en su dirigencia, en este camino tan exigente a unas primarias y al día después de las primarias hacia el 2024? Eso, oye, es un temazo. Yo creo que aquí hay, bueno, tenemos visiones distintas por ejemplo, nosotros y el partido cree que las primarias tienen que ser algo más grande que elegir un candidato, que debe ser una oportunidad para crear un gran movimiento en el país, que haya participación, que logremos que desde Casalta 3, Wiria y en el Amazonas haya un centro de votación. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que la mayor cantidad de gente vote, participe en ese proceso? ¿Cómo hacemos logísticamente y organizativamente para que todos los venezolanos tengan la oportunidad de tener? Tenemos un tema con el CNE, porque al final el Consejo Nacional Electoral es el que tiene la capacidad logística y organizativa de montar un proceso de esa magnitud. Entonces, hay algunos que creen y quieren es montar unas primarias en las ciudades, en una cosa concentrada en las élites y que sean las élites las que decidan quién es el candidato. Así no vamos a conectar con la gente.
Así no vamos a lograr que eso sea un movimiento que nos conecte y nos reconecte con la gente y sea un impulso para la elección presidencial. Entonces, eso es una decisión importantísima. Entonces se hace unas amenazas y discutamos, porque lo que están planteando es unas primarias de élite, es unas primarias de ciudades, es una primaria de solamente la clase media. No, ¿cómo hacemos para que este país se involucre? ¿Cómo hacemos para que este país sea un movimiento grande y que esas primarias sean exitosas y que más allá de elegir un candidato, construyas y reconectes y construyas una fuerza que reconecte con el país? Y esa es la discusión que está. Entonces, las amenazas que se plantean desde algún sector, eso no contribuye ni ayuda. Hoy, ¿cómo hacemos para construir y para que este proceso sea más grande? Mira, todas las dudas y todo lo que se nos dijo para la elección del 21 de noviembre. Pero vamos ya casi 2 años de esa elección. ¿Fue bueno o malo haber participado en ese proceso? ¿Fue bueno o malo que haya venido la observación internacional? ¿Cómo se construyó ese proceso? Fue casi 4 millones de personas que votaron por la oposición. Ah, bueno, que el régimen tiene un plan con el tema de las tarjetas y el secuestro de las tarjetas y todo el tema que hay con el Poder Judicial y quién controla los símbolos de los partidos. Pero esa gente que votó por esas tarjetas son opositores. Entonces, esos mismos que nos dijeron en el 21 que no había que ir, que éramos unos colaboracionistas, que ni siquiera votaron. Es que ellos ni siquiera, o sea, hoy los que tienen esa posición ni siquiera votaron el 21 de noviembre, no hicieron nada para que eso se diera. Entonces, ahora tienen la posición de hacer unas primarias de élite, chiquiticas, aquí en Caracas. Entonces, ese no es, así no vamos a construir. Y yo creo que, como te lo dije, más allá del acuerdo, tenemos que hacer crecer y fortalecer a la plataforma unitaria y también la plataforma tiene que ayudar a que la gente se incorpore, a que los partidos se incorporen, que el liderazgo se incorpore, tener un objetivo claro de qué se quiere con el acuerdo y construir más allá. Las primarias no pueden ser una cosa para elegir un candidato, sino algo que sea un hito, un movimiento político que le dé el impulso para el cambio, ¿no? Se agotó el tiempo. Mira, algo que les haya dicho Petro, que tú lo puedas decir aquí, que a ti te haya inspirado confianza, una señal distinta en la oxigenación a esto. Bien, yo creo que como todos dudas con Petro, pero creo que fue una buena reunión, una reunión sincera, una reunión donde él, bueno, nos dijo cómo él cree que debe haber un proceso de elecciones en Venezuela, que se construya un calendario electoral, fue las palabras que él utilizó, pero que también debe haber un carril que vaya a un levantamiento paulatino de las sanciones. Esa es su posición, que además lo dijo en el discurso, pero creo que en lo personal, en la privacidad, es que si está de acuerdo, él sabe que al final lo que pasa en Venezuela incide en Colombia. Él lo está haciendo desde un interés propio, ¿verdad? Que es, bueno, cómo mejoran las cosas en Colombia. Y sabe que para que las cosas mejoren en Colombia, tienen que mejorar las cosas en Venezuela. De nosotros a veces creemos que es que los demás no quieren ayudar. Todo el mundo tiene un interés. Entonces, ¿cómo aprovechamos ese incentivo que tienen todos para el propio interés nuestro? Que es que en Venezuela las cosas cambien, podamos elegir libremente, vivamos tranquilos, nuestras familias se reencuentren y tengamos la oportunidad de construir una Venezuela entre todos, ¿no? Bueno, Stalin, gracias por esta visita. Stalin González, dirigente político de Un Nuevo Tiempo, miembro de la delegación de la Mesa de Diálogo en México. Hasta pronto. Gracias. Amigos, volveremos.